Pues regresamos con José Antonio Martínez Bermejo, subdelegado del Gobierno en la provincia de Valladolid, y también con Felipe Ramos, que va a abrir el turno de preguntas. Felipe, adelante. Buenas noches, subdelegado. Hay hablaba usted de los magníficos datos de seguridad en Valladolid, hablaba usted de que Valladolid es una ciudad segura. Ayer se conocieron también unos datos importantes sobre denuncias que la propia subdelegación llamaba denuncias falsas. Yo no sé si este tipo de denuncias se están produciendo ahora mismo a raíz de la crisis, si es algo que han detectado ustedes a lo largo de los últimos años. Bueno, la verdad es que ese tipo de denuncias que no tienen un fundamento real en una infracción penal, por desgracia se han producido siempre en la historia, digamos, de este país y de todo el mundo. Sí, pero un 60% de denuncias falsas me parece cuando menos exagerado, o para tenerlo muy en cuenta. Es cierto que en este momento llama la atención ese volumen que ha coincidido con respecto a los primeros meses del año 2014. Y yo creo que lo que es importante y lo que se deduce de esos datos es, aparte de la situación en la que la población se puede encontrar a la hora de tomar una decisión de ese tipo, que yo creo que no es agradable para nadie, pues la primera conclusión es que la policía y la Guardia Civil investiga todas y cada una de las denuncias que se formulan. Es decir, que sepan los ciudadanos que cuando vamos o acudimos a una comisaría o a un punto de la Guardia Civil a presentar una denuncia, sea la que sea, esa denuncia es inmediatamente investigada por los profesionales de la policía y de la Guardia Civil, y que evidentemente, si se deduce que puede ser falsa, se le advierte a esa persona de que pudiera estar cometiendo una infracción penal, que podría ser incluso denunciable ante el juzgado. No es nuestro interés el ir contra nadie por un momento en el que a lo mejor por una reacción, un arrebato haya podido cometer ese fallo. Pero sí que es bueno que advirtamos a la población que eso tiene unas consecuencias, que eso resta tiempo de atención para la investigación de otros posibles delitos y de otras posibles faltas, y que por lo tanto, por eso quisimos sacar ayer esa nota, porque nos llamó la atención el volumen, el porcentaje, y también porque creemos que es bueno que la población sepa que la policía y la Guardia Civil, como servicio público que son, merecen tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que hacen, investigar todos y cada una de las denuncias que se formulan. Y dentro de estas investigaciones que ustedes dicen que hace de todas y cada una de las denuncias, ¿también están investigando ustedes los acontecimientos que se vivieron el domingo de la convención del PP con las cargas policiales a los ciudadanos? Bueno, ese tema no es que se esté investigando, ese tema hay ya un atestado policial levantado, fruto de las consecuencias de esos actos, que se puso en conocimiento del juzgado de guardia, y por otra parte hay una denuncia de otras personas que han entendido que han sufrido lesiones por un hecho. Sí, pero yo no hablo de la vía jurídica, yo no hablo de la vía judicial y de la judicialización que han hecho, le hablo de ustedes como administración. ¿Qué tipo de investigación están haciendo? Bueno, estamos haciendo lo que se anunció en su momento. Además, contamos, antes de tomar esa decisión, quisimos pulsar a los representantes legales de los trabajadores, a los sindicatos más representativos del ámbito de la policía, y en favor de la buena imagen de la policía y de la transparencia y de algo que yo creo que es una labor intachable. Llevamos 2 años de legislatura y en 2 años cerca de 2.100 manifestaciones y concentraciones se han celebrado, y otras 800 y pico, del orden de unas 860, se han convocado y no se han celebrado. Y eso ha supuesto la movilización de policía, en la mayoría de los casos, y de Guardia Civil todo el tiempo, y eso ha supuesto que en ningún momento ha habido incidente de ningún tipo. Yo creo que Valladolid es una provincia que, en general, como ciudad y como provincia, es un espacio abierto al diálogo, donde ha habido días de 6 y 7 concentraciones y manifestaciones, y donde la policía hace bien su trabajo. Eso no quiere decir que si en un momento dado, como cualquier otro profesional, como un fontanero o como un político, se puedan equivocar en un momento dado. Y en favor precisamente de la profesionalidad de la policía es por lo que se dijo, vamos a abrir un proceso interno de alguna manera que intente certificar si la actuación está bien realizada. Y lo que sí que es cierto, y es una norma del Estado de Derecho, cuando un tercero cualificado, como es un juez, entra a conocer de una situación, todo el resto de los procedimientos administrativos se paran. Y ese es el caso, y ya lo explicamos en su momento, que ha hecho que ese proceso interno se haya parado hasta que conozcamos y sepamos cuál es el fallo. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que aquí no, hay un matiz que aquí no se entiende. No se sabe, los ciudadanos, o por lo menos yo creo que es digamos, la visión general, por lo menos la visión que yo tengo, y se la transmito así como periodista.
No sabemos qué ha sucedido desde ese primer momento en el que no pasaba nada, en el que la actuación de la policía había sido, vamos, poco menos que ejemplar, en el que poco menos que parecía que eran los manifestantes los que se habían lanzado contra las porras de los policías, a días después abrir una comisión de investigación que usted acaba de reconocer se ha parado. De verdad, no se sabe muy bien qué ha variado en ese periodo de tiempo. Todo está bien a una comisión de investigación. ¿Qué vienen ustedes? Yo se lo explico, sí, no, encantado de hacerlo además. Mire, hay un atestado policial que a mí me merece la máxima credibilidad y yo siempre hablo porque yo ni estaba allí ni supe de eso hasta que todo eso transcurrió y a mí lógicamente me lo cuenta la policía. Entre sus obligaciones está conocerlo con ustedes, evidentemente. Sí, evidentemente, no, pero decir que yo lo conozco gracias, como casi todas las veces, gracias a la actuación de la policía. Y la policía eleva un atestado en el que dice que determinadas personas cuando fueron a ser identificadas se resistieron, que incluso algunas agredieron a la policía e incluso uno de ellos intentó quitarle el arma reglamentaria a un policía. Y eso derivó efectivamente en 3 detenidos, eso derivó en que hubo que apartar a determinadas personas para que les dejaran llevar los detenidos al furgón, porque las personas no querían dejar que llegaran los detenidos al furgón, y eso derivó en un atestado policial que, insisto, que en estos momentos se encuentra en sede judicial, ese atestado policial, y que lógicamente los jueces, que yo creo que ese es el triunfo del Estado de Derecho, que sea un árbitro tercero cualificado, el que juzgue y el que diga si todo estaba bien hecho o si no estaba bien hecho. Otra cosa distinta es, porque la propia policía lo pedía, en cierto modo, o sea, los propios profesionales decían, no hemos hecho nada malo. Si es que además ni ha habido carga policial, porque el concepto de carga policial es un concepto totalmente distinto, con un equipamiento que no existía, digamos, bajo una formulación, una instrucción que no existía en ningún caso. Entonces, la propia policía decía, no puede quedar, digamos, nuestra actuación en tela de juicio y, por lo tanto, con independencia de si luego ese tema se judicializa o no, seamos nosotros desde dentro los que veamos. Eso no quiere decir, el que se abra un proceso no significa que nadie tiene por qué ser responsable por punto de partida. En un Estado democrático de derecho existe la presunción de inocencia, incluso hasta para los que agredieron a los policías en su caso. Esa comisión de investigación, por tanto, continuará una vez que termine la vía judicial. Si es el caso, dependiendo, habrá que ver cuál es el fallo judicial, pero si es así, evidentemente, sin ningún problema. A mí me gustaría preguntarle por algo que no atañe tanto a la seguridad de la provincia de Valladolid, pero sí que creó mucha alarma no hace mucho tiempo, cuando salió la doctrina Parot con la liberación de 2 violadores de Valladolid. Todos recordamos las violaciones de Olga Sangrador y de Leticia Lebrato. ¿Sigue la subdelegación del gobierno la situación o la ubicación de estos 2 violadores en libertad con todas las de la ley, podríamos decir? Pues mire, le voy a decir, yo creo que es un mensaje que ya ha sido a lo mejor muy reiterativo varias veces, pero lo tengo que mantener. Con la modificación y la sentencia sobre la doctrina Parot que se produce en el Tribunal Europeo, pues puede gustarnos o no gustarnos. Y yo en su momento incluso me mojé y dije, y a mí no me ha gustado, no me gustó, hubiese preferido otro fallo. Pero las sentencias hay que acatarlas y esas personas desde ese momento, como todos los que han salido fruto de esa actuación del Tribunal Europeo, son personas libres que han cumplido sus condenas y que tienen perfecta libertad para circular, no solo por el Estado español, sino por el espacio Schengen por donde quieran, sin ningún tipo de limitación. Eso no quiere decir que la Policía y la Guardia Civil no realice una labor preventiva 24 horas al día, 365 días al año, para que si esas personas o cualquier otra le diera por delinquir, evidentemente esa es la labor preventiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que intentan garantizar esa seguridad. Pero de punto de partida, y tenemos que ser muy respetuosos con la sentencia del Tribunal Europeo, de punto de partida esas personas son libres y pueden circular por donde quieran. En estos momentos, si me lo va a preguntar usted, no nos consta que se encuentren en Valladolid. Pero un momento, pero antes de nada, usted dice que pueden circular libremente y automáticamente introduce usted un matiz que a mí me genera una cierta duda. ¿Se está haciendo una vigilancia especial sobre este tipo de personas? No. Porque acabo ahora mismo de decir que no le consta que estén en Valladolid. ¿Eso significa que se está haciendo una vigilancia especial sobre este tipo de personas? Como puede costar el que esté otra persona huérfana. ¿Pero no le están haciendo una vigilancia especial? No debemos hacer una vigilancia especial. Legalmente ya sé que no pueden hacerla. No debemos, pero no se le está haciendo tampoco. Especial. Otra cosa es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se preocupen porque cualquier ciudadano, voy a incluir el subdelegado, si me permiten, pudiera cometer en algún momento un delito,
evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrían que intentar prevenir que eso no ocurriera. ¿Cuál ha sido su peor momento como subdelegado, que lo haya pasado peor en toda esta etapa en la que lleva como subdelegado? El momento de la liberación de estas dos personas, el momento en el que piden su dimisión con denuncias judiciales recientemente por esa carga de la que hablaba Felipe Ramos, todos los robos que hemos tenido que llegaba un momento y no se conseguían solucionar, porque también tuvimos incluso la banda del acetileno, es decir, situaciones conflictivas se han dado y llegaban momentos donde no se encontraban unas respuestas claras, porque a lo mejor la premura del tiempo no siempre permite coger a los delincuentes. ¿Cuál valora que ha sido el peor momento que le ha tocado vivir como subdelegado? Si me permite, me voy a salir un poco del guión. Y yo creo que el peor momento es pensar que hay 52.000 vallisoletanas y vallisoletanos que no tienen empleo. Yo creo que esa es la preocupación y la ocupación que nos debe, digamos, motivar a todos en el día a día. Ver que el paro puede estar bajando, y no sé si querrían luego hablar de ese tema después, pero ver que está bajando motiva, pero debemos seguir trabajando porque esos 52.400 personas pueden encontrar un puesto de trabajo. Pero los otros problemas están más en su mano directamente, por decirlo de alguna manera. No, le respondo, pero es decir, creo que hay que dimensionar los problemas en su justa magnitud, ¿no? El principal problema, yo creo que toda la sociedad, y lo dicen las encuestas, es la situación del paro, y luego evidentemente uno de los problemas puede ser la sensación de seguridad o de inseguridad, ¿no? en la población. Si yo no dijera que el primero es el paro, estaría en contra de la propia población en ese sentido. Por eso me siento parte de la población y por eso entiendo que esa es la principal, o debe ser la principal ocupación y preocupación. Pero es verdad, ¿ha habido momentos difíciles? Sí. El peor, pues yo creo que la sensación de impotencia que efectivamente se puede generar cuando dos personas que, aunque hayan cumplido la condena, puedan entrar en una sensación de peligro social a los ciudadanos de Valladolid. Soy padre también y me entran las preocupaciones de cualquier otro padre, y puedo entender perfectamente una madre o un padre que se preocupen de que sus hijas o sus hijos salgan a la calle en situaciones de inseguridad. Tampoco es muy agradable el que alguien pida tu dimisión, pero yo creo que los que nos dedicamos a lo público tenemos que asumir que en un momento dado a los que están enfrente no les gusta lo que haces y te puedan reclamar no solo responsabilidades, que para eso hay un procedimiento establecido, sino que puedan pedirte que cambies de actitud o lo dejes. Y en ese caso, pues yo creo que va parte del oficio, va parte de este oficio subdelegado, y lo hay que asumir. Tal vez, cada vez que te encuentras en una situación delicada en materia de seguridad, sí que es verdad que es lo que te genera el peor momento. Cualquier tipo de delito un poco menos habitual de los que podemos encontrarnos en la provincia también es algo que en un momento te genera cierta inquietud. Pero yo creo que estamos en manos de buenas profesionales. Esto yo me gustaría decírselo a la gente. Esto funciona, y las cuestiones de seguridad en Valladolid funcionan, insisto, porque hay magníficos profesionales de la Guardia Civil y porque hay magníficos profesionales de la policía. Hablaba Óscar ahora de la banda del acetileno, que era la que robaba en los cajeros automáticos. Los volaba. ¿Cómo está la banda del minuto, que es la que en estos momentos tiene un poco en vilo a los ciudadanos de Valladolid y sobre todo de determinadas zonas de la provincia y de la capital? Pues mire, la banda del minuto en estos momentos, la que hemos dado en llamar la banda del minuto entre todos, que la verdad es que es una asociación, en cierto modo, con perdón, hasta simpática, ¿no? por la denominación. La banda del minuto no es una banda peligrosa, es una banda incómoda, porque está generando situaciones y problemas en viviendas. De hecho, hay gente que se ha topado con ellos a las tantas de la mañana merodeando por su casa. No, perdone, eso de no peligrosa e incómoda, dígaselo usted a lo que les han robado. No, evidentemente, si con ellos he hablado, y evidentemente ellos dicen, no nos gusta que nos entren en nuestra casa, es muy incómodo que te entren en tu casa. Pero quiero decir con esto que no es peligrosa, me refiero a lo siguiente. Valladolid tiene un grado de delincuencia, de peligrosidad de la delincuencia bajo, afortunadamente, y ojalá siga siendo muchos años así. Delitos como los que pueda estar, infracciones penales como las que pueda estar cometiendo los de esta banda, en otros municipios no son ni noticia. Aquí, pues son noticia y hay que cortarlo. La policía y la Guardia Civil, junto con la policía local, están colaborando los tres y lo tienen muy avanzada la investigación. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad que comporta esta banda? Que hay que pillarles, como se dice, infraganti.
O sea, es decir, es tan escaso el valor de sus robos, el robar 50, 60 euros y tal, es un delito tan escaso que aunque les pillaras fuera ya después y en la calle primero tendrías que intentar demostrar que esos 50 o 60 euros correspondían al chalet donde han estado un cuarto de hora antes y donde además seguramente se tomaría acta de una falta y se acabaría. Hay que pillarles ahí y evidentemente hay que darles el valor de banda organizada y hay que darles el valor de una serie de delitos de acuerdo con el modus operandi. Y eso yo estoy convencido que va a ser en breve, siempre que vuelvan a robar, porque llevan del orden de 4, 5, 6 días, que yo creo que ya se han dado cuenta que estaba siendo demasiado notorio y posiblemente estuvieran notando el aliento en el cogote de la policía y por eso a lo mejor han parado. Si son los que ustedes creen que son, ¿viven aquí en Valladolid o vienen de fuera de otra provincia a hacerlo y se van? En principio creemos que viven en Valladolid. Y ya hasta ahí puedo leer. ¿Son españoles? ¿Es gente de fuera? Hasta ahí puedo leer porque no vamos a dar pistas a los que cometen infracciones. De momento es un proceso de investigación y efectivamente son gente ubicada aquí, si bien es verdad que es gente que puede tener una movilidad, entrar y salir con cierta facilidad de la ciudad o marcharse a otros sitios, pero vamos, en principio son gente que creemos que está aquí y bastante localizado. Ahora, insisto, no puedo hablar más, si no estaría cometiendo una deslealtad con la policía y dando facilidades a que no hay que dárselas. ¿Nos puede decir si son muchos o son una banda pequeña que se organiza bien? Es que, de verdad, perdónenme, es que yo creo que es un deber de sigilo profesional. Da la impresión que los tienen muy localizados. ¿Cuál, perdón? Que da la impresión que los tienen ustedes muy localizados y solo están esperando. Solo falta pillarlos en el momento justo. Han parado en el momento justo. Pues pasó un poco además con el acetileno. Igual, exactamente igual. En ese caso los de acetileno ya se les tenía bastante focalizados, no voy a decir localizados, ¿no? Y en este caso igual, y evidentemente yo creo que ellos mismos, porque los del acetileno yo creo que comportaban un mayor riesgo y profesionalidad, si se puede decir esta expresión, para algo como esto, y yo creo que fueron conscientes y por eso marcharon a otra provincia inmediatamente. Pero en este caso no son muchos, pero vamos, tampoco son pocos. A veces da la impresión de que, y me va a permitir la crítica, funcionan ustedes un grupo un poco a golpe de denuncia, de talonario, por así decirlo. Y le pongo un ejemplo. Durante meses y meses la gente del campo estuvo denunciando ingentes robos en diferentes explotaciones agrarias y tuvieron que pasar meses y meses para que ustedes, cuando digo ustedes digo el gobierno, evidentemente, al que usted representa aquí, actuaran y pusieran en marcha un plan Roca que se ha visto después con el tiempo que no solo era necesario sino que es eficaz y que ha venido a parar también los robos en el campo. No es verdad que ustedes a veces funcionan un poco a golpe de talonario, hasta que no lo ven muy claro no actúan. No se debería haber actuado mucho antes. Me alegra que usted considere a los equipos del Plan Roca como eficaces y como se lo agradezco. No, si lo digo. Se lo agradezco y además creo que lo han demostrado. Yo creo que de alguna forma que le digo que hubo cargas en aquel domingo de la convención, le digo que son eficaces. Bien, pues bueno, cargas no, pero bueno. Bueno, ahí discrepamos usted y yo. Es bueno discrepar. Rotura de muñecas, esguince cervical, ictus. Puede parecer que algo hubo, desde luego. El juzgado tomará la decisión que estime oportuna, pero mire, los equipos Roca son el culmen de un proceso. Este tema, el gobierno de España lo tenía muy claro desde el minuto 1. Y le voy a decir por qué. Pues tardó mucho en actuar, ¿eh? Le voy a decir por qué. Por una sencilla razón. Eran 3 los factores que había que atajar en el tema de los robos en el campo. El primero efectivamente era lograr un proceso no solo de detención. Se detenía mucha gente en el ámbito rural, que robaban cobre, que robaban explotaciones agrícolas y ganaderas, se les detenía. Pero por el importe de lo que se detenía, si no se lograba demostrar que era un grupo organizado, al final eran personas que entraban y salían conforme al actual Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso quiere decir que había que proceder a un proceso de investigación que tardó un año. O sea, los profesionales de la Guardia Civil, antes del equipo Roca incluso, llevaban un año trabajando intentando demostrar el entramado importante que había de personas robando, con un verdadero grupo organizado, un grupo mafioso organizado, robando en el campo. Lo segundo, y además nos lo pedían los agricultores y estábamos trabajando en ello también, era el acortar el tema de los receptadores. Aquí hay profesionales de la compraventa de este material
que son magníficos profesionales, gente honrada, pero también había algunos profesionales que se hacían cargo y compraban a bajos precios para luego revenderlo ese material robado. Y en eso había que trabajar también investigando, demostrando que todo era, digamos, una organización mafiosa en ese sentido. Y tercero, que es lo que está en vías en estos momentos, aparte de reforzar la investigación con los equipos Roca, era modificar el Código Penal. Lo que no puede ser, yo entiendo que una persona que roba una cosa que cuesta 200 euros, pues me parece muy humano, aunque seguramente la víctima no piensa lo mismo, pero me parece muy humano que no tenga por qué entrar en prisión por un robo de 200 euros. Pero cuando lleva 25 o 30 robos de 200, 300, 400 euros, digo por el valor de coste de mercado, porque realmente el daño a lo mejor que le hacían al agricultor eran de 3.000, 4.000 o 6.000 euros. Cuando esa persona lleva 20 o 25 o 30 robos con X detenciones, esa persona donde tiene que estar es en el centro penitenciario, no robando más, porque ha demostrado que es su modus vivendi, que es su forma de vivir, que es la forma por la que se gana la vida. Y en ese sentido estábamos logrando algo que era teóricamente más difícil que el meter a alguien en la cárcel, que incluso delincuentes de otras nacionalidades, cuando se demostraba que tenían un número importante de delitos, el juez nos autorizaba a expulsarles del país, porque eran delincuentes, no por otro motivo, o sea, es decir, demostrando que eran delincuentes. ¿Qué es lo que hemos logrado y ha rematado un poco los equipos Roca? Ha coincidido en el tiempo y en el espacio, porque a lo mejor seguramente se podría haber conseguido igual, pero ¿qué es lo que ha demostrado? Que tras un buen proceso de investigación, tras mucha paciencia, tras mucho trabajo de campo, y nunca mejor dicho en este caso, una banda organizada de un buen montón de personas, estamos hablando de 30 o 40 personas muy implicadas en ese tema. Hoy en día los cabecillas están en la cárcel, afortunadamente gracias a eso. Y la gente del campo lo ha notado, porque inmediatamente ha bajado el índice de robos, de hurtos en el campo de manera... Sí, eso no se lo pone en duda a nadie. El primero que he dicho que son eficaces he sido yo. Lo que yo le estoy diciendo, si no cree usted que actuaron demasiado tarde. No, y si no debería haber actuado antes. No, si cuando empezó esto a coger un poco de cuerpo desde el punto de vista del mundo de la información, esta gente ya llevaba meses trabajando. O sea, es decir, le insisto en lo que le decía antes, la policía y la Guardia Civil no investiga las denuncias que se formulan, las investiga justo en el momento en el que entran y empieza a trabajar en ese sentido. Ahora, insisto, desde una denuncia, desde que se formula una denuncia, y la Policía y la Guardia Civil de Valladolid es muy eficiente, resuelve 1 de cada 2 casos en el mismo año que se producen. Hay otros que a lo mejor por la complejidad se resuelven más adelante. La tendencia es a ir resolviéndolos todos, pero resuelve 1 de cada 2 casos en el año. Atacan el tema, investigan e inmediatamente lo que tienen que hacer es armarse de argumentos, porque el derecho procesal español es un derecho muy intuitivo, muy protector a la persona que delinque. Decidimos todos que es nuestro sistema democrático, que no es una crítica. Lo digo porque es una decisión que se tomó en su momento en un espacio de libertad como es el régimen jurídico español, ¿no? Se decidió que fuera muy protector el indubio pro reo, en la posibilidad de que una persona no entrara en prisión si no hubiese cometido un delito de una determinada entidad, etcétera. Dicen los agricultores que hace falta un equipo más en Peñafiel. Bueno, en Valladolid es la única provincia de Castilla y León. Ya sé que tenemos dos, uno para la zona Medina del Campo y esa comarca y otro para el resto de la provincia. Dicen los agricultores que ahora mismo hay robos en la zona de Peñafiel y que con lo que hay no dan abasto para controlar aquello. Bueno, ese es un tema que yo he preguntado a la Guardia Civil. La Guardia Civil me ha dicho que el equipo Roca ha estado trabajando allí y me ha dicho además que el proceso de resolución también es bastante próximo, que hay localizado un pequeño grupo que ya está en vías también de poderse resolver, y que tampoco puedo contar de momento nada más, y lo lamento porque sería faltar a mi deber de sigilo y secreto profesional. Pero en ese sentido quiero decir que el equipo Roca ha estado trabajando allí. El equipo Roca no es exclusivo, y si tiene que ir al de Medina del Campo, irá al de Medina del Campo si es necesario, si son gente con una capacidad y una versatilidad importantísima. Les voy a decir una cosa, el equipo Roca, ¿qué ventaja tiene? El equipo Roca son personas que se han extrapolado desde el ámbito de la Guardia Civil con una capacidad de investigación para llevar atestados judiciales que permitan demostrar que son organizaciones que se crean ex profeso para cometer ese tipo de delitos, y eso está ayudando mucho a que gente que entraba y salía porque se les cogía, pero entraban y salían, puedan acabar, digamos, donde tienen que estar
al que comete un delito en un centro penitenciario. Junto a esa petición de los agricultores de que haya un equipo Roca más en la provincia, concretamente en la zona de Peñafiel, también habían pedido un puesto permanente del grupo GRS de la Guardia Rural de Seguridad, que está ubicada en León, y que decían era necesario que tuviese una sede, un grupo permanente en esa zona de Peñafiel, en la provincia de Valladolid. ¿Se plantea la delegación del gobierno, en este caso, colocar este grupo en la provincia? Pues no es una decisión de su delegación de gobierno, evidentemente. Si dependiera de su delegado no tendría un grupo, tendría 17. No es una decisión que corresponda a un subdelegado. En este caso es una decisión de mapa, es una decisión estratégica desde el punto de vista nacional. En estos momentos hay grupos del GRS en León, se ubicaron en aquel momento porque la zona está en León, y donde con el máximo respeto, cuando han tenido que venir a trabajar y actuar, lo han hecho, y además los agricultores lo han valorado muy bien. Y si tienen que venir en algún momento porque efectivamente se viera y se comprobara que hay un volumen importante, ya lo han hecho cuando, por ejemplo, en la zona sur de Valladolid hubo una cierta intensidad en los robos, si tienen que venir, vienen, y porque están para eso, para trabajar. Por seguir con la Benemérita, pero en este caso en la capital. Tenemos esos problemas que hemos visto en la casa cuartel del Puente Colgante. Se sabe que se van a intentar recolocar a todas esas familias donde buenamente puedan y que no todos caben en la comandancia. También se ha oído que parece ser que Zaratán y Arroyo de la Encomienda, que en su día ya ofreció terrenos, que estaban interesados en acoger un cuartel. Yo no sé si esas ofertas de Zaratán y de Arroyo son realidad. El ayuntamiento les ha trasladado, oiga, que les damos suelo para esto. Y yo no sé si hay dinero para hacer una casa cuartel ahora mismo o un cuartel nuevo en estos lugares y poder solucionar un poco el problema. Muy bien, pues si me permite un minuto yo intentaré explicar toda la dimensión de la situación. La casa cuartel que está ubicada en Puente Colgante es una casa cuartel que tiene ya 66 años de antigüedad. La Guardia Civil, creo recordar, que entró en el año 48 a estar presente en ese lugar, en un momento histórico totalmente distinto al actual, y donde ese lugar era un sitio idóneo, perfecto, y que además cubría la salida a Valladolid de una forma perfecta. Digamos que quitando el monasterio del Prado, a partir de ahí en Valladolid ya no había nada, era prácticamente campo, ¿no? Es cierto que hay casas cuarteles en la provincia de Valladolid con más antigüedad, incluso algunas centenarias, y que tienen unas condiciones de habitabilidad y de uso perfecta, y que han sido remozadas y que se han podido seguir utilizando. Esta, sin embargo, se ha deteriorado por un problema estructural que tenía de punto de partida en el momento de su construcción. La propia Guardia Civil es la que, desde su propia iniciativa y con total transparencia hacia los ciudadanos y con total transparencia hacia los propios agentes de la Guardia Civil que allí trabajan, y para los propios agentes de la Guardia Civil y sus familias que allí residen, desde el primer minuto es la que tomó el interés de saber en qué condiciones estaba el inmueble. Desde la Dirección General de Madrid vinieron técnicos, lo observaron, hicieron un informe en el que quedaba claro que lo conveniente era buscar una solución cuanto antes y sacar a la gente de ese cuartel. ¿Qué ocurre? Hay dos soluciones. La solución inmediata, que es sobre la que se está trabajando de manera, digamos, en estos momentos de una forma intensa, y la solución a medio y largo plazo, que es en la que habrá que trabajar de una forma más definitiva. La solución inmediata es, evidentemente, intentar encontrar unas instalaciones provisionales donde la Guardia Civil pueda atender a los ciudadanos que se acerquen a presentar denuncias, donde puedan estar determinadas dependencias de la Guardia Civil que ahora están allí, y efectivamente, tanto la Junta de Castilla y León, como la Diputación Provincial, como distintos ayuntamientos, como el de Valladolid, el de Zaratán y el de Arroyo, han hecho ofertas a esa posible propuesta de solución provisional para ubicar el puesto, digamos, de la Guardia Civil. Por otra parte, la Junta de Castilla y León se ha implicado también mucho, y yo personalmente quiero agradecer a la Consejería de Hacienda porque ha sido una implicación muy intensa, en el que nos está buscando una salida de viviendas en tanto en cuanto se arreglan las viviendas que existen en la comandancia de San Isidro. Y yo estoy convencido que con todo este mix que les he contado, entre esta semana y la próxima ya habrá una decisión que solucione de manera momentánea un problema y permita salir. De hecho, ya el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, que está ubicado ahí, que es un grupo de zona, de región, y que está ubicado en ese sitio, ya ha salido de allí y ya está en otras instalaciones. Y poco a poco, o la semana que viene de todo, saldrán todo de allí. Otra cosa es la solución a medio y largo plazo.
Evidentemente la economía, la situación económica influye, y en estos momentos, aunque quisiéramos hacer, aunque hubiera dinero para hacer una casa cuartel, lo menos que puede tardar en hacerla es 1 año y medio. Por lo tanto, por eso la situación provisional inmediata. Pero otra cosa es que se analice un lugar definitivo a ese medio largo plazo donde va a estar ese puesto correspondiente y esa casa cuartel en su momento, que se hará, entre otras cosas también, pues cuando las disponibilidades presupuestarias pues lo habiliten y lo permiten de una forma más definitiva. Y ese traslado de ese puesto, no el definitivo, sino el que se tiene que trasladar en breve, ¿tiene medianamente claro hacia dónde casi seguro que se va a ir? De esas ofertas que le dice el Ayuntamiento, la Diputación, Ceratán, Arroyo, la Junta. Pues si de mí dependiera, que no depende, podría plantearme muchas hipótesis, pero lo que por lealtad y por profesión nos toca hacer es elevarlo ante la Dirección General de la Guardia Civil, poner la panoplia encima de la mesa de todas y cada una de las instituciones. Insisto, Arroyo ha ofrecido, Zaratán ha ofrecido, Valladolid ha ofrecido, la Junta de Castilla y León ha ofrecido, la Diputación Provincial ha ofrecido, distintos sitios. En estos momentos la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid está copiando todas esas posibilidades y las elevará a quien corresponda. Creo que una solución provisional lo que tiene que ser sobre todo es accesible para los ciudadanos y segura. Lo demás, si está aquí o allí, como es provisional, tampoco debería preocuparnos. ¿Pero también se irían las familias en esa semana? No, vamos a ver si se puede, sí. O sea, pero estamos hablando de que son dos lugares distintos. Ahora hay una coincidencia geográfica o espacial de la casa cuartel con las viviendas, porque estaban en el mismo edificio. Lo cual no quiere decir que no se busque para aquellos que no tienen ninguna vivienda en Valladolid, porque también hay gente que está residiendo allí pero tiene viviendas de propiedad en Valladolid. Esas personas, si quieren, pueden perfectamente, porque la regulación de este tema de las viviendas en la Guardia Civil es un tema complejo y tal, pero no significa que es taxativamente obligatorio vivir y residir en la casa cuartel. De hecho, hay casas cuarteles en el ámbito rural donde reside 1 o 2 de los agentes, no todos los que están destinados en esa casa. Quien quiera residir en otro sitio es un derecho constitucional, y más desde la entrada de España en la Unión Europea, el derecho a la libertad de residencia. Si los médicos no tienen que vivir donde trabajan, si los profesores no tienen que vivir donde trabajan, pues la Guardia Civil igual. En este caso era una facilidad, es una facilidad, una acción social que se les daba. A esas personas se les está buscando un sitio también común, un lugar donde puedan estar, o disperso. No necesariamente luego cada uno hace su vida social y su vida familiar como quiere. ¿Y la solución a largo plazo podría plantear un cuartel en el mismo lugar en el que está ubicado ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que en ese caso donde está ahora no, porque es un inmueble que habría que tirarlo entero. Derruir ese inmueble no es un inmueble sobre el que se pueda remozar. La remoción costaría más dinero, conforme a los informes que nos da la propia Consejería de Hacienda. Remodelar ese cuartel, remodelar ese edificio, vamos a hablar de edificio en sí, seguramente fuera más caro que el valor realmente que tiene el edificio en sí. Por lo tanto, esa solución técnica creo que es bastante costosa y difícil. Antes nos decía que estaba muy contento por el rumbo que estaba tomando un poco el empleo, en el sentido de que poco a poco parecía que había datos esperanzadores. Hemos conocido los datos del paro, 145 menos en Valladolid a lo largo del último mes, incluso lo que vamos de año se ha conseguido remontar un poco también y poner en positivo ese descenso. Eso está bien objetivamente, pero también tiene otra doble cara que puede a lo mejor ser el mal menor, y es que el 92% de los contratos que se están haciendo son temporales. Entonces mucha gente dice que la reforma laboral nos está trayendo esta situación, que es cierto que se está contratando, pero que esto es pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que esto no nos va a sacar del problema. Bueno, yo creo que en el problema estamos, efectivamente, y que mientras haya 52.450 personas que quieran trabajar y no lo tengan ese trabajo, y que sean demandantes y estén apuntados a las listas del paro, que es lo que hemos conocido esta mañana, ese es un problema. Es cierto que la reforma laboral ha sido muy cuestionada, pero también es cierto que la reforma laboral, hay estudios técnicos, informes incluso desde el ámbito de la Unión Europea que dicen que está tomando el buen rumbo, que seguramente ahora empecemos a ver cómo ese tema empieza a reflotar, como ya es el hecho. Es la primera vez que en el mes de febrero baja el paro desde el año 2007, o sea, desde que tenemos noticia del inicio de la crisis económica, ha sido la primera vez desde el año 2007 que ha bajado el paro en el mes de febrero. Pero insisto,
También hay voces que dicen que la reforma laboral es insuficiente y que debería ser todavía, a lo mejor tal vez, digamos, buscando otras fórmulas distintas que permitieran dar una mayor flexibilidad. Yo creo que el Gobierno de España lo que ha intentado es buscar un punto intermedio. Ha sido un volumen importante de contratos indefinidos también los que se han puesto en marcha. Yo no sé si tengo el dato para que he apuntado, pero estamos hablando de unos cuantos decenas de miles en toda España. Es cierto que lo ideal es que fueran contratos indefinidos, pero también es cierto que hay países de Europa donde llevan muchos años en una situación donde el indefinido se produce casi de manera efectiva por la permanencia del trabajador, incluso hablando de cosas como los famosos mini-jobs alemanes, etcétera, etcétera, que han sacado adelante un país que pasó una crisis parecida o igual o peor que esta. Esta crisis la vamos a superar porque las vallisoletanas y los vallisoletanos han pasado por peores crisis y las han superado en la historia. Yo estoy convencido que ahora entre todos lo lograremos pasar. ¿Pero es que esta, usted cree? Yo creo que sí. Estoy convencido que la peste negra de la Edad Media y la superaron. Perdóneme el ejemplo lejano, pero no, yo estoy convencido que la crisis de final del siglo XIX, que la crisis que se produjo tras la Revolución Industrial, etcétera, todo esto se ha ido superando. No es fácil, es el esfuerzo de todos el que va a lograr sacarlo adelante. El Gobierno de España lo que intenta es racionalizar las medidas que lleven a esta solución. Pero ¿qué ocurre? Mire, por eso el Gobierno de España ha tomado una decisión y ha dicho, durante los 2 primeros años de un contrato indefinido, los costes por contingencias comunes de la Seguridad Social va a ser una tarifa plana de 100 euros, con un ahorro importantísimo mes a mes. A lo largo del año creo que está calculado del orden de unos 3.500 euros de ahorro en cotizaciones sociales para aquel empresario que decida que a ese trabajador hacerle indefinido. Y luego al año siguiente, después de esos 24 meses, al año siguiente también hay una rebaja en las contingencias comunes, no como tarifa plana, sino al 50%, estoy hablando de memoria, creo que lo que se puede establecer en contingencias comunes. Y en ese sentido, pues vamos intentando poner en marcha medidas que dicen los expertos. Yo no soy experto, lamento si en algún momento digo alguna cosa incoherente, pero por lo que dicen los expertos parece que vamos a mejor. Y hay datos que lo indican. Ojo, pero seguimos estando en el problema. Y el problema no se puede dejar ni un minuto. Y hay que buscar soluciones y hay que escuchar todos los problemas, todas las situaciones, todas las circunstancias. Hay que tener en cuenta todas las problemas familiares, sociales, individuales, colectivos que existen. Y hay que entender que la gente pueda estar en algún momento caliente, que se encuentre en una situación de hartura, pero también hay que pedirle a la gente un cierto de paciencia en esa superación. Yo estoy convencido, insisto, que España saldrá adelante porque ya ha salido de crisis peores. No me voy a remontar a la Edad Media, pero ha salido de crisis peores. 5 minutos nos quedan pues para ir cerrando un poco las preguntas. Pero perdone, ustedes hablan de la salida de la crisis, ustedes hablan de planteamientos, ustedes hablan mucho de macroeconomía, pero no hablan nada de microeconomía, me va a perdonar. Y las medidas del gobierno en estos 2 años hablan mucho de macroeconomía y de que la situación macroeconómica va bien, les gusta, les encanta hablar del PIB, les encanta hablar de todos estos datos de la, ¿cómo se llama esto? De la, que se me olvida ahora el nombre, ¿La microeconomía? No, esto, es que ahora se me dio el nombre, pero no es igual. Hablan mucho de la prima de riesgo, esta gran prima que tenemos. La prima de riesgo, esta gran prima que tenemos todos. A pesar de que ha pasado de 600 a 188. Y habla de la reforma laboral. ¿De verdad ustedes son conscientes del coste social que ha tenido la reforma laboral entre los ciudadanos, entre los empleados, entre los trabajadores? ¿Son conscientes de ese coste social de pérdida? ¿Se puede preguntar al preguntador? Sí, se puede preguntar. Yo sí soy consciente. ¿Somos todos conscientes de lo que hubiese podido ser este país si no se adoptan medidas de reducción de gasto? Para sostener los servicios públicos esenciales. Sí, pero la reducción de gasto... Para poder pagar... Pero la reducción de gasto la están asumiendo los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Si nadie mucho más que... Totalmente de acuerdo. Si es que somos los ciudadanos, somos los que estamos aquí, todos, los que tenemos que sostener este país, evidentemente. Entonces... Se puede tomar 2 decisiones. Algunos más que otros deberían de sostenerlo. Bueno, supongo que sí. Las rentas más altas más que las más Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Pero somos todos, cada uno nos corresponde una parte alícuota. Sí, posiblemente tengamos que soportar más los que en mejores condiciones nos encontremos y soportar menos los que peores en condiciones se encuentren. Eso está claro. Pero, insisto, imagínese usted si de repente este país hubiese seguido puesto con una manta en la cabeza, con una toalla, no hubiese mirado y hubiese seguido haciendo proyectos faraónicos, realizando actividades tal, sin querer sostener los servicios públicos esenciales. ¿Sabe usted cuántos ciudadanos de España tenían pendiente el cobro de la ayuda por cuestión de dependencia a nivel global? Los datos que yo tengo son 300.000 ciudadanos. Es decir, de nada sirve poner un derecho si luego no se paga.
¿Sabe usted cuántos ciudadanos empezaban a tener peligro de que no se pudiera pagar la prestación por desempleo? Y sin embargo se están pagando todas, o las pensiones. En estos momentos todo ese tema se ha afrontado, y se ha afrontado, insisto, por el esfuerzo de todos. Aquí si hay algún mérito es de todos. ¿Pero sabe usted cuántos ciudadanos están en riesgo de desahucio? ¿Sabe usted cuántos ciudadanos ahora mismo todavía están en el índice de la pobreza? Y claro, y hay que ayudarles. ¿Y sabe usted que las medidas del gobierno de España, han evitado que 4.500 familias sean desahuciadas? Esas medidas de desahucio que salieron a nivel de gobierno. Entonces, no es fácil. Que si alguien viene y nos dice que tiene la varita mágica para solucionarlo todo al minuto siguiente, yo creo que los españoles somos lo suficientemente avispados para saber que esa varita mágica no existe ni en las películas de Walt Disney. Pero es verdad que yo creo que las cosas hay que verlas a medio y largo plazo. Microeconomía, es decir, que un empresario cotice solo 100 euros de tarifa plana para incentivar el que a ese señor que está dudando si hacerlo indefinido o no, lo haga, porque es un señor concreto y es un contrato concreto. Microeconomía también es tener la capacidad de poder pagar las pensiones una a una. Microeconomía es también pagar todos los subsidios de desempleo uno a uno. Microeconomía también es intentar, aunque parezca macroeconómico, que los bancos presten dinero a las empresas para que genere empleo y riqueza. Entonces, bueno, punto final, que nos vamos quedando sin tiempo. Estábamos hablando de los datos del paro, son buenos en parte gracias a la agricultura, y volviendo de nuevo a las manifestaciones, hace un par de semanas más o menos los regantes se manifestaron ante la delegación del gobierno para criticar que había subido la tarifa eléctrica hasta un 1000% desde el año 2008 y pedir a los ministerios de Agricultura y de Industria una nueva tarifa. El delegado ese día no estaba, se reunieron con usted dijo que lo trasladaría al ministerio correspondiente. ¿Tiene ya respuesta y plazos para esos regantes, en este caso de la provincia de Valladolid? La respuesta que ahora yo puedo darles es que efectivamente el Ministerio no solo ya es conocedor de lo que yo le puedo mandar, sino que ya lo conocía. Este es un tema que llevan hablando. Sí, ese es el problema, que lo conocía y no hacía nada para evitarlo. No, por Dios, no, vamos a ver. Esto es un tema que hay que tomar medidas donde, en cierto modo, sean asumibles, que se puedan tomar. No se puede ir como pollo sin cabeza y tomar decisiones que en un momento dado, al año o 2 años, digas, nos hemos equivocado, pero hemos perdido miles de millones de euros en el asunto. Entonces, en ese sentido, por parte del Ministerio de Agricultura ya ha planteado el pedir que haya una tarifa especial para los regantes que fuera solo de un periodo de tiempo concreto cuando riegan, y el Ministerio de Industria se está analizando. Esa misma situación, y lo hablamos en su momento en la reunión con los regantes, lo podrían pedir también los hoteles de temporada, o lo podrían pedir un montón de cosas. Y el déficit energético de este país es grandísimo. Compramos un volumen de energía fuera impresionante. Es que tenemos que ser conscientes de eso, porque durante muchos años otros gobiernos tomaron la decisión de que, por ejemplo, las nucleares no eran buenas, o tomaron decisiones de que era mejor que, en vez de generar energía rentable en España, que te hiciera autosuficiente como otros países de Europa, tuvieras que comprarlo a Francia, a Alemania, o el gas a Rusia, con perdón, que ahora puede haber un problema de otra índole. Entonces, en ese caso, hay que ver las cosas desde todos los prismas, y las decisiones hay que tomarlas meditadas, razonadas y sabiendo, intentando siempre beneficiar a los que realizan una labor productiva como los regantes. Son gente magnífica y creo que tienen razón, y lo digo personalmente, y creo que ojalá pudiera hacerse así, pero lógicamente eso se tiene que analizar y estudiar en el Ministerio de una forma profunda. ¿Y plazos hay para los que marque el Ministerio en su momento? Yo no me atrevería de momento a dar un plazo, que es un tema nacional. Yo trasladar un tema nacional me parece... Sí, se lo había dicho el ministro. Para terminar esta conversación, el Ayuntamiento de Valladolid tiene que cumplir una cuestión relativa a los nombres de calles y símbolos franquistas. Y hay uno muy concreto que está en el Cerro de San Cristóbal, donde el Ayuntamiento no puede tomar la decisión en solitario porque también depende de la subdelegación del Gobierno. Yo no sé si ya han conversado en las últimas semanas sobre esta situación y tienen claro qué van a hacer y cuándo van a hacer. Porque teóricamente hay que quitar ese monumento. Pues muy rápidamente, porque creo que nos queda poco tiempo. En estos momentos, para el cumplimiento de esa sentencia, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración técnica de una persona experta en materia de historia, que creo que está elaborando un informe al respecto. Algo de ese informe lo conocemos en la subdelegación, puesto que necesariamente debemos colaborar desde el punto de vista técnico y jurídico en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y le diré, si ese monumento, como es de sospechar, está incluido, desde la subdelegación se acatará la ley, se acatará la sentencia y se hará lo que se tenga que hacer con ese monumento sin ningún problema. Es fácil que el monumento Cristóbal desaparezca de ahí.
Pues si lo que sale de conclusión, fruto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y lo que sale de conclusión de la sentencia y por lo tanto del informe del experto, yo tengo que respetar el informe del experto, deduzco que sí, porque es bastante claro, pero es una deducción No, la mía. sentencia es clara, la da un mes. Y el monumento también. Y el monumento Pues también. que quede bien claro que esto es algo, bueno, lo voy a decir de otra manera. Ya hemos mantenido conversaciones con el Ministerio de Industria, hablamos con él para varias cosas y con este también, puesto que está en una zona que depende del Ministerio de Industria. Ya hemos mantenido conversaciones con el Centro de Memoria Histórica y si hubiera que hacer, porque ya hubo una valoración de expertos en su momento en el periodo anterior, en el anterior gobierno de España, y donde decidieron que el grupo escultórico debía ser a lo mejor trasladado al Centro de Memoria Histórica de Salamanca, el grupo escultórico de bronce y el resto ser derruido. Si tuviera que ser así, inmediatamente sin ningún problema. Y esas son las conversaciones que en ese sentido se han mantenido. Bien, pues con ese mensaje ponemos el punto final a esta edición de La Quinta Esquina, agradeciendo su presencia, como es habitual, a Felipe Ramos, subdirector del diario de Valladolid El Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También a Elena Rodríguez, de Castilla y León Radio, igualmente. Muchas gracias. Y evidentemente a nuestro invitado en esta sesión, que ha sido José Antonio Martínez Bermejo, subdelegado del Gobierno, que ya ve que da para mucho la seguridad en Valladolid, pero no solo la seguridad, también otras cuestiones que atañen a su departamento. Muchas gracias a vosotros y nada, que tengamos todos mucha seguridad y mucha salud. Gracias, esperemos, y trabajo. La semana que viene regresará a La Quinta Esquina con un nuevo invitado, como ven, para hablar durante muchos minutos sobre cuestiones que nos afectan y mucho en nuestra vida diaria. Gracias por estar ahí, hasta entonces.